Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie dedicada a ayudarte a tu modo carrera, pero principalmente lo más importante para mí es conocer nuevos jugadores o conocer jugadores que ya la están rompiendo, principalmente que tú no los conozcas y que puedas disfrutar en tu FIFA 21, también disfrutar en otras entregas, ya lo sabes. Al final del día es conocer al jugador, seguirle cerca y ver que también se desarrolla en su yo digital. Y el día de hoy tenemos la edición de joyas latinoamericanas. Con rostro escaneado, que yo sé que les gusta mucho el tema del rostro escaneado. Acabamos de hablar en esta misma semana de joyas escondidas con rostro escaneado. Aquí no es una joya escondida, inclusive algunos de estos son algo populares ya. Yo sé que no todos conocen absolutamente todos los jugadores, también para eso son estas listas. Y te invito a que descargues OneFootball con el enlace que está en la descripción del video para que sigas la actualidad de estos jugadores, de los jugadores que seguimos en Fichajes Top, los equipos que hemos recomendado aquí en esta serie. Y por supuesto que así tienes una forma más de apoyar a Casa de Deportes, además de suscribirte, dejar un me gusta y en la sección de comentarios ¿qué opinas de estos jugadores? ¿Ya los conocías? ¿No los conocías? ¿Qué opinas de ellos en la realidad? ¿Y qué historia o qué también te han servido en un modo carrera? Y comencemos con tal vez uno de los más conocidos de la lista, creo yo, Yangel Herrera. Vamos a ir por eso como en orden descendente, ascendente, no sabría cómo decirlo. A Yangel Herrera ya lo hemos mencionado aquí mismo en Fichajes Top hace creo que 3 temporadas, 4 temporadas, no lo recuerdo muy bien. Pero hablamos de este venezolano que lo seguimos sobre todo cuando dio su salto al NYCFC, sabiendo que es propiedad del City Football Group. Aquí inclusive añadiendo que es propiedad del Manchester City. En el Granada lo hizo fantástico. Es donde realmente hemos visto la mejor versión de este jugador, del que se esperaba mucho, pero tal vez creo yo al menos que con el Granada está mostrando mucho más de los que algunos hubieran pensado es su techo. Es un brillante mediocampista, la vas a pasar genial con él. Y te digo que no me sorprendería que en un futuro no muy lejano termine tal vez un equipo como Manchester City. Y por supuesto lo que te pongo aquí en ideal, que tengo que recordarme un poquito, olvido que en Fichajes Top me tengo que poner por acá y le complico la vida a la edición. 64, 63, 2, 1. En el puesto número 9 vamos a encontrar a Gabriel Martinelli, que me imagino es más conocido que Yangel Herrera, ya que lo pensé, pero no sé si recuerdan en su momento, cuando hablamos de él en Fichajes Top de ya hace un año, decíamos ¿quién demonios es Gabriel Martinelli? Ya saben que yo no les voy a engañar cuando, sí, claro que ya lo conocía, lo llevo siguiendo desde hace años. No, yo no soy esa clase de personas. Y Gabriel Martinelli para mí me ha sorprendido gratamente. Estoy muy interesado en lo que puede hacer el techo de este jugador. Ha demostrado cosas muy buenas con el Arsenal, lo hemos visto por los costados, hemos visto que se puede desempeñar como un delantero, también atrás de un delantero. Es muy interesante el techo que tiene Gabriel Martinelli ya con su rostro escaneado. En un carrera con el Arsenal, sí, lo podrías mandar cedido, no me sorprendería y me gustaría verlo inclusive en una liga como la Bundesliga, porque hemos visto cómo esta conexión Alemania-Inglaterra se está dando cada vez más, y una sesión para Martinelli en tu modo carrera a lo mejor te lo llevas cedido o lo mandas cedido, eso lo decidirás tú. Vayamos a Yo México, a ver si alguien entiende esa referencia. Sebastián Córdoba del América, esa sí la tienen que entender. Hablamos de Sebastián Córdoba, que la pregunta que todos se hacen cuando hablamos de este jugador y el último jugador que salió a Europa, Diego Lainez, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más techo? Sebastián Córdoba, hay que decir que ha mostrado esta temporada su mejor versión. Es un jugador que lo ha hecho bastante bien, 23 años todavía, que ya alguno pensaría que ya tendría que estar en el fútbol europeo. Justamente yo creo que si da el salto tendría que estar en un equipo de la Eredivisie, en un equipo de la Liga Belga. Tampoco me parecería nada mal o algo por el estilo. Ya saben que te pongo esas opciones en ideal para historias ideales para este jugador. Córdoba sí siento que tendría que estarse desarrollando, porque si no también creo que tiene el potencial de convertirse en algún punto jugador de MLS, sin hacer menos a la MLS, sino respecto a las expectativas que tenemos. Jugador bien interesante, rapidísimo dentro del juego, te va a gustar y eso te lo aseguro. Hablando de la MLS, hablemos de Ezequiel Barco. Creo que es récord Barco, porque de él hablamos creo que ya con esta en 3 ediciones distintas de Fichajes Top. Para los que no conozcan, Ezequiel Barco desde los 16 años ya nos daba de qué hablar. Es un talentoso, es un jugador distinto. ¿Qué es lo que siento que está pasando con Ezequiel Barco? Sigue teniendo muchísimo techo, 21 años ya tiene este jugador.
creo que Barco se ha quedado un poco, vamos a decirlo, en mediocridad. Creo que la carrera de Barco en la MLS ha sido mediocre. Es el jugador que más faltas recibe en la MLS, si no me equivoco. Es un jugador, repito, vertiginoso, tiene un corte sensacional, tiene movimiento con balón exquisito, una técnica individual que de verdad muchos envidiarían. Pero repito, creo que ha estado un poco estancado en esa referencia que buscamos de su potencial, de su alcance. Por eso yo creo que ya tendría que estar en un equipo de la Serie A, desarrollando su talento y justamente luchando contra la clase de equipos que pueden encontrar en la Serie A. Tampoco me desagradaría verlo en un equipo como el Porto, el Benfica, en la Liga de Portugal, el Sporting Club. Algo por el estilo me gustaría para Barco, para que continúe su desarrollo. Creo que aún tiene mucho techo por delante, pero creo que ya llegó un punto en el que si sigue en un equipo como el Atlanta United, creo que nos vamos a quedar con lo que pudo ser Ezequiel Barco. Volvamos a la Liga MX para hablar de un lateral por derecha, Alan Mozo de los Pumas. Un lateral por derecha bien interesante para que te hagas tu modo carrera en la Liga MX con los mismos Pumas. En Chivas creo que sería un destino bastante plausible. Chivas, Tigres o América. Le veo todo ese potencial a Alan Mozo. En la MLS inclusive, si te lo quieres llevar al fútbol europeo, yo diría que una Liga Belga, en Brujas, en el Genk, algo por el estilo, creo que le cuadraría bastante bien a un lateral por derecha, que hay que decir que por cuestiones extracancha también ha dado cosas de qué hablar, y eso nunca es bueno, porque dentro de la cancha es un lateral por derecha bastante interesante, bastante cumplidor, cubre muy bien los espacios, tiene muy buena lectura de las jugadas, pero de ahí en más creo que todavía tiene mucho techo, tiene mucho por avanzar, tiene mucho potencial, pero repito, también está ese problema extra cancha, mentalidad, que tendría que resolver Alan Mozo. En la siguiente posición, Luis Díaz, y no es el Luis Díaz que tal vez estás pensando, ni siquiera es el último Luis Díaz del que hablaremos en este video, es Luis Díaz, el Tico, pura vida, pura velocidad con Luis Díaz. Madre mía, qué jugador tienen aquí los Ticos, un jugador que sí también hay que decir, no voy a decir que es como una de las más grandes promesas del fútbol mundial, pero creo que es un jugador muy interesante para tu modo carrera y además seguir, porque no me sorprendería que se convierta en un jugador de Liga MX. Creo que esa transición podría ser bastante lógica, pero me parecería más lógica e interesante, como he mencionado antes, que también vaya para la Liga de Portugal para que siga desarrollando su talento, porque con lo que hace con balón es un velocista, es rapidísimo, como diría Raúl Orbañanos, cuidado que es rapidísimo. Es un jugador que a mí me ha gustado mucho, le he comenzado a seguir el paso recientemente. El fútbol tico ha dado jugadores bien interesantes, pero que no me dejarán mentir mi familia costarricense, que falta ese salto hacia adelante, falta ese salto de calidad para que sea un jugador verdaderamente distinto y que pueda cargar con todo el peso generacional de una selección costarricense. Parecía que algo así lo pudo haber hecho Joel Campbell, parece que ya aparece bastante lejos, ¿por qué no alguien como Luis Díaz? En la siguiente posición, Juan Camilo Hernández, Cucho Hernández, qué pedazo de delantero, que sabemos que actualmente está cedido en el Getafe desde el Watford, para que te hagas tu modo carrera con el Watford. Juan Camilo Hernández también es otro jugador del que ya hemos llevado hablando bastante tiempo, desde que hablábamos de él en selecciones inferiores, y ahora ya cada vez más cerca de ser una realidad de un jugador bastante consistente en la primera división, en el Getafe, aún con Bordalás muchísimo por trabajar. Me encantaría que se quede en la liga, por ejemplo. Creo que es un fichaje bastante Valencia, ¿no? Esperando que el Valencia mejore su situación de directiva, por supuesto. ¿Cuántas directivas están sufriendo en estos últimos meses al menos? En fin, Juan Camilo Hernández, tal vez también uno de los más conocidos de la lista. Si no lo conocías, también es una joya total para tu modo carrera y que tiene ese plus de tener el rostro escaneado como el resto de los jugadores en esta lista. Hablemos de otro delantero del Watford. Madre mía, el Watford, lo que tiene cedido por Europa. En este caso no está cedido realmente. João Pedro, 18 años, brasileño, talento latinoamericano. Claro que sí, Brasil, parte de Latinoamérica. Y João Pedro también tenemos un jugador sumamente interesante. Evidentemente, y como he dicho en pasados fichajes top, siempre que hablamos de jugadores jóvenes, podemos hablar de las cualidades que pueden traer a un jugador que tiene características para ser un jugador muy interesante en un futuro no muy lejano. Obviamente algunos se desarrollan mucho antes, no, es difícil decir hasta dónde puede llegar y es difícil también intentar colocarle en estos equipos. Yo te diría que aquí mismo en el Watford, una venta a los grandes de Portugal, que es un jugador, repito, que está llamando también mucho la atención, y digo, brasileños también vas a encontrar por doquier. Con él creo que te vas a divertir mucho, te recomiendo bastante. No lo hice en el equipos para un modo carrera. El Watford también está plagado de jugadores bien interesantes, ya dije dos de ellos. Sabemos que también está Ismail Azar. Ahora conoces a João Pedro. Pasemos de vuelta a Argentina para hablar de Alan Velasco desde Independiente. Otro jugador que estuvo el año pasado en fichajes top, de eso estoy seguro, hasta fue la miniatura, pero tenía que volver en este joyas, no son joyas escondidas, son joyas con rostro escaneado. Y porque con Alan Velasco es un jugador que la vas a pasar sensacional. Tiene un corte muy bueno con el balón. Creo que dentro del juego no le hace demasiada justicia a la velocidad, porque lo he visto correr con y sin balón. Y creo que Alan Velasco, además teniendo solo 17 años, con muchas
muchas cosas por pulir, va a hacer las cosas muy bien con Independiente y no puedo esperar por verle también emigrar a una liga como la Serie A. Creo que es donde más me gustaría ver a Alan Velasco, pero también ya sabes que en la sección de comentarios puedes compartirme alguna historia que hayas tenido con estos jugadores u otras alternativas. Y como les dije, no íbamos a dejar de hablar de Luis Díaz del Porto. Qué pedazo de jugador encontramos en Luis Díaz. Si ves la Champions League, seguramente viste el gol que le anotó al Manchester City, una joya y una muestra de lo que hace con balón Luis Díaz, de cómo entiende los espacios, de cómo se mueve a través de ellos, la técnica individual, su velocidad, es espectacular. Luis Díaz, sí me atrevo a decir que de la lista es tal vez uno de los talentos más emocionantes, no solo de esta lista, sino ahora mismo del fútbol portugués. En su momento, en las predicciones de la Champions League, dije que el Tecatito Corona era el jugador el más importante, por lo menos, pero yo creo que eso sí, el más talentoso es Luis Díaz, así que no le dejen de seguir ahí en el Porto, y sabemos que el Porto también, yo creo que una transición bastante posible, que yo no vería nada descabellada, y hasta me gustaría el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Pero en la sección de comentarios quiero que me digas qué opinas de los nombres que he mencionado. Así que caballeros, eso va a ser Toño por este video. Muchísimas gracias, ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. En la sección de comentarios, como ya decía, alguna historia que tengas con estos 10 jugadores, si quieres recomendar a otros jugadores y si quieres ver más ediciones de Fichajes Top, por supuesto déjamelo saber, alguna idea, alguna propuesta o de cualquier otro video. También tienes el enlace de descarga para OneFootball y mi agradecimiento por haber llegado a esta parte del video. Espero que hayas disfrutado muchísimo del video. No olvides comer frutas y verduras, seguirme en mis redes sociales, enlaces en la descripción del video también. Ahí nos vemos.